El periodista de Nerva, Francisco Perejil, corresponsal del diario El País en el Magreb, cuenta a la emisora de radio y televisión de su pueblo natal, Onda Minera, en el marco de entrevistas a nervenses por el mundo, cuál es la situación por la que atraviesa la zona en la que se encuentra trabajando ante la pandemia de coronavirus, las limitaciones a las que se enfrenta para desarrollar sus funciones. Nos pone al día del número de personas diagnosticadas y fallecimientos, aunque con reservas, y comparte con nosotros reflexiones personales sobre los momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Bueno, iniciamos otra edición especial de Nervenses por el Mundo. Ya saben ustedes que durante estos días estamos intentando ponernos en contacto con nervenses que están repartidos por distintos lugares del mundo para saber cómo están viviendo esta situación provocada por la pandemia de coronavirus. En esta ocasión hablamos con una persona también muy conocida en nuestra localidad que lleva décadas fuera de ella, pero que no pierde su contacto con su Nerva natal. Hablamos con Francisco Perejil, periodista corresponsal del diario El País en el Magreb. Francisco Perejil, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros y la familia? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, de momento estamos bien, todo bien, en buena salud. Bueno, te vamos a robar algunos de estos minutos de oro que decimos los periodistas que tenemos y que sabemos que estás súper ocupados, pero que te agradecemos de antemano ya que hayas atendido la llamada de nuestra emisora municipal de radio y televisión. Bueno, voy a abusar obviamente de tu perfil de periodista como corresponsal para que me hagas un ligero diagnóstico sobre la situación que se está viviendo en el Magreb. ¿Cuál es la incidencia que esta pandemia está teniendo en el Magreb y qué medidas se han adoptado allí para intentar de contener esto? Bueno, es compleja la pregunta, porque el Magreb son varios países, entonces vamos por partes. En Marruecos las medidas fueron muy radicales y muy intensas, las medidas de confinamiento, desde el principio. Aquí se decretó el confinamiento el día 16. El lunes 16, aunque nosotros realmente ya estábamos encerrados en casa desde el día 13, saliendo para lo mínimo. Lo difícil aquí es mantener, o sea, lo que acaba de decretar el gobierno en España es paralizar, hibernar, digamos, la economía. Eso es muy difícil hacerlo no solo aquí en el Magreb, sino en muchísimos países del mundo. Es un lujo que la mayor parte del mundo no se puede permitir, que es paralizar la economía. Aquí hay gente que vive al día y que lo está pasando ya muy mal. Entonces, de momento, a pesar de que el gobierno ha establecido medidas económicas y que la Unión Europea ya también ha abierto ayudas para el Magreb, a Túnez, por ejemplo, le ha concedido 250 millones, a Marruecos 150 y le promete hasta 400 millones. Bueno, a pesar de eso, la gente que está trabajando aquí, el trabajo informal es enorme, ¿no? Entonces hay camareros, empleadas domésticas, vendedores que están en la calle. Toda esa gente, de la noche a la mañana, se queda pues a dos velas y viven al día. Entonces, ¿durante cuánto tiempo se puede sostener esta situación? Difícil. Pero bueno, te decía, hay varios países. Marruecos ha actuado de forma muy intensiva desde el principio, decretando medidas de confinamiento. Pero es muy difícil mantener, sobre todo en barrios populares, donde las viviendas son mínimas, vive mucha gente y tal, y la concienciación tampoco es tan grande. Entonces es muy difícil mantener a la gente así. En Argelia, bueno, he de decirte que en África, por ejemplo, los países que más contagios y muertes están dando son, por este orden, Egipto, Sudáfrica, Argelia y Marruecos. Ajá. Aquí en Marruecos hay, a fecha de hoy, como 600 contagiados. Comparados con las cifras españolas, parece ridículo, pero de la misma manera que las cifras españolas tampoco son exactas y, bueno, y dejan mucho que desear, aquí, pues imagínate también, o sea, solo hay 3 laboratorios donde se realizan pruebas y se realizan muy pocas pruebas cada día. Entonces, muertos, de momento 36, pero esas son las cifras oficiales que ya te digo que... Sorprende mucho, ¿no? Sorprende mucho esa cifra, ¿no? Claro. Entonces,
Marruecos, medidas radicales desde el día 16 y, bueno, pues se intenta. Hoy, por cierto, está lloviendo, lo cual ayuda a confinar a la gente. Pero bueno, Argelia, ahí el gobierno actuó más tarde y de manera no tan radical. A pesar de que tiene una provincia que se llama Blida, que es el foco, digamos, ahí el epicentro, pues ahí sí que confinó a la gente y tal, pero en el resto del país no. Y ayer, por ejemplo, el presidente argelino pues apeló a que la gente tenga más disciplina y tal. Ahí está la cosa complicada. Y ahí se añade además que hay un movimiento de protesta que salía cada viernes a la calle y ellos han decidido replegarse, pero claro, se repliegan y el poder, como le llaman ellos al Estado, el poder sigue con su misma dinámica, es decir, sigue metiendo a gente en la cárcel. Entonces, ¿qué hacen? Pues siguen estando en su casa, aguantándose la cólera y la rabia en sus casas. Y en Túnez, que es el país con menos habitantes y que depende mucho del turismo y que también tiene un sector informal grande, pues ahí está habiendo manifestaciones de gente que se opone a los confinamientos. ¿Ah, sí? Entonces, y la policía, sí, la policía se ha empleado a fondo. Aquí, en Marruecos, también hubo, los primeros días, también salieron como decenas de personas en varias ciudades, bueno, rompían, digamos, la orden de quedarse en casa y decían que Alá, hacían un llamamiento a Alá. Como decretaron también el cierre de las mezquitas, que eso aquí no es lo mismo que cerrar las iglesias en España, o sea, aquí la gente va mucho más a las mezquitas que en Europa a las iglesias. Entonces, hubo incluso un salafista que tachó al Estado de apóstata por cerrar las mezquitas aquí en Marruecos. Bueno, el salafista está en la cárcel. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y en Libia, donde hay un conflicto, una guerra entre el este y el oeste, tú podrías pensar, bueno, pues con la pandemia, por lo menos habrán llegado a un acuerdo, una tregua, ¿no? Porque el virus no entiende de bando. O sea, bueno, pues no, siguen matándose. Con lo cual, están Qué ayudando al virus situación. a completar su trabajo. Oye, Y este es el panorama. ¿hasta qué punto se han visto limitadas tus funciones como periodistas con esta crisis sanitaria a nivel mundial y sobre todo en el Magreb, que es ya de por sí complicado para un periodista ejercer su labor? Bueno, yo tengo un salvoconducto aquí, yo podría desplazarme, pero claro, desplazarte tienes que tener muy claro cuando quieres salir y para qué, ¿no? Y tener, porque puedo salir a la calle y ir a la Medina para describir que no hay nadie, ¿no? Pero eso da a lo mejor muchos resultados en la tele, pero a mí en el periódico tampoco me resuelve gran cosa y Claro. sin embargo, tengo que estar pendiente también de lo que ocurre en Argelia desde aquí, porque ya te digo, o sea, hay gente que lo está pasando mal allí, acaban de detener a un periodista que era clave para informar sobre las protestas en Argelia y entonces eso lo tengo que contar de aquí, entonces me está afectando, pero sobre todo me está afectando porque no puedo trabajar igual porque tenemos a los niños en casa. Entonces Claro, no se puede trabajar de la misma manera. Pero bueno, claro. ¿Cómo concilias esto, el trabajo pues con ahora el ambiente familiar? Es complicado, para, ¿verdad? para que esta conversación sea posible, Elena está ahora con los niños en otra parte de la casa. O sea que bueno, pues así lo conciliamos. Oye, tú has sido corresponsal de guerra también, has cubierto para el país diversos conflictos bélicos en diferentes puntos del mundo. Hay muchos que están considerando esta pandemia como, o la están comparando como una guerra, ¿no? Eh, ¿No crees que puede resultar algo exagerado el comparar esta situación con una guerra? Sí. Es un poco exagerado y además los términos bélicos son un poco delicados a la hora de hablar de salud, porque
porque un poco culpabiliza al que está, sin ser esa la intención, pero al emplear un término bélico parece que el que está en la UBI y que le falta el aire y que sucumbe por seguir usando esos términos bélicos, parece que es culpa de él. O sea, cuando no, es un enfermo que simplemente necesita ayuda y ya está. O sea que lo de no, y ha vencido al cáncer y ha vencido al virus y tal, no. Podemos hablar de que es una situación sin precedente, dramática, durísima y tal, pero claro, lo de la guerra es delicado, porque una guerra tiene culpables, tiene inocentes, tiene vencedores, tiene perdedores, entonces yo creo que al final bueno, pues se culpabiliza al enfermo si se utiliza esos términos. Oye, ¿cómo combatéis vosotros ahí también en el Magreb las fake news? Que ya sabes que a nivel mundial y sobre todo en el continente europeo los internautas hacen más caso, está demostrado ya, de la fake news que de las propias noticias. Sí, aquí han creado la agencia oficial ha creado una nueva página para que la gente vaya a ella constantemente y no se hagan caso porque está haciendo mucho daño eso, la fake news. Se dicen muchas tonterías. En lo que a mí concierne, yo no tengo tiempo, de verdad. No me llega eso porque mis fuentes son muy claras y muy fiables desde hace tiempo, entonces no me llega. No me da tiempo para que me intoxique la fake news, las noticias falsas. Ya me lleva bastante tiempo discernir cuáles entre las noticias verdaderas son dignas de profundizar más sobre ella. Oye, hemos llegado también a una situación con esta pandemia en la que el consumo digital de prensa es brutal, exponencialmente muy por encima del que llega a publicarse en papel. ¿Tú crees que esto llegará un momento en el que se quede ya definitivamente? Que siempre estamos con ese debate entre la prensa papel y la prensa digital. ¿Crees que después de esto marcará un punto de inflexión para que la prensa digital, pues le gane ya la batalla definitivamente al papel? Bueno, lleva tiempo ya ganándole la batalla. El problema es si esto va a servir para que, que claro, es tan grande, es el tsunami este que se nos ha venido encima que nadie sabe realmente qué va a pasar. Pero, por ejemplo, se da la paradoja de que en mi periódico jamás se ha tenido tantos lectores, jamás como ahora. Pero nunca ha habido tan poco dinero. ¿Por qué? Porque la publicidad ha desaparecido, entonces, y la gente, pues igual, o sea, el periódico iba a establecer ahora, tenía previsto este mes, en marzo, establecer ya un muro de pago para suscribir, ¿no? Que el mundo ya lo ha hecho y detrás del país iban a venir el resto de periódicos también para, bueno, pues iban a ser 10 euros al mes por tener acceso a toda la información digital. En lugar de hacer eso, lo que ha hecho el periódico ha sido postergar ese muro de pago y ha dejado gratis toda la información. No solo toda la información de Internet, sino que encima te permite acceder al PDF, es decir, al periódico de papel, pero en Internet. O sea, lo tienes ahí tal cual. Entonces, económicamente es una catástrofe. Ahora, ¿para qué va a servir eso? Va a servir eso para que dentro de 2 meses la gente diga, bueno, ya hemos salido, el periódico se portó, porque están lloviendo las cartas de agradecimiento al periódico, porque realmente es un esfuerzo tremendo el que está haciendo el periódico, económico y humano, porque sacar un periódico, nadie va ahora mismo a la sede del país en Madrid. O sea, va un equipo mínimo, en total 20 personas, contando con los de seguridad, mantenimiento y tal. Sacar todo eso desde la casa de cada uno conlleva un esfuerzo de coordinación tremendo. Entonces, hay muchas cartas de agradecimiento de lectores, pero todos los medios de comunicación, todos, se están viendo afectados de lleno por esto. Es una ruina tremenda.
¿Por qué? Sí. Porque los anunciantes no se anuncian. Ahora mismo el tipo que anuncia su coche, bueno, pues dice, es que no estoy vendiendo coches, es que tal, no se anuncia. El lector que compraba prensa de papel, pues la compra menos, a pesar de que los kioscos siguen abiertos, sale menos. Y a lo mejor el que se iba a suscribir, pues no se suscribe. Entonces, bueno, pues se da la paradoja de que nunca hemos tenido tantos lectores y al mismo tiempo tampoco dinero. De hecho, Prisa acaba de anunciar un ERTE. Lo ha anunciado, o sea que lo pondrá en práctica en mayo y está discutiendo ahora con los sindicatos. Es un vendaval. Esto es un vendaval y nadie sabe cómo va a terminar. Bueno, y la crisis a esta sanitaria, la que va a preceder la económica, que va a ser brutal, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, mientras tanto, intentemos hacer lo que se pueda, ¿no? Yo creo que hay que abordar esto con un espíritu constructivo y crítico también. No hay que olvidar la crítica. Se crece con la crítica, ¿no? Siempre que sea constructiva, creo yo. Bueno, mira, vamos a ir finalizando, no te quiero robar ya más tiempo. Lo que sí le estamos pidiendo a todos los nervenses que están repartidos por el mundo es que nos hagan una reflexión de todo esto que están viviendo. A nivel profesional, pues ya la has compartido con nosotros, pero quizás a nivel personal es lo que te voy a demandar ahora, ¿no? ¿Qué de positivo, Perejil, podemos sacar de todo esto que estamos viviendo? Tú que estás sacando de positivo a nivel personal, ¿qué reflexión sacas de todo esto? Bueno, a mí me gustaría que esta crisis me hiciera más humano, o sea, más empatizar más con la gente que más lo necesita, más solidario. No sé si lo consigo, pero esa es la reflexión personal. Eso en cuanto al plano personal, en cuanto a la sociedad, no sé si realmente va a cambiar. No sé, porque la crisis de 2008, bueno, fue un palo tremendo del cual no habíamos salido todavía y sin embargo ya había datos que apuntaban a que otra vez la gente se había metido en una carrera loca por comprar casas, por especular, en fin. No sé si esto servirá para algo. Lo que me gustaría es que Alemania y Holanda, sobre todo, los dos países que se están oponiendo a los eurobonos no es otra cosa que compartir, digamos, la deuda, ¿no?, que tenemos. Entonces, que echaran un cable y que dijesen, bueno, que dieran un gran paso hacia adelante en la construcción de la Unión Europea y que la factura que vamos a tener que pagar todos, o sea, los españoles y los italianos sobre todo, cuando salgamos de esta, la factura que poco a poco tendremos que ir pagando, pues hombre, que nos ayude Europa a pagarla, sin que los mercados nos castiguen. La única forma de solventar esto sin que los mercados nos castiguen, es decir, sin que nos obliguen a despedir a gente, a reducir el sistema sanitario, educativo y todo eso, que al final es la única forma de paliar el déficit, de reducir el déficit, es reduciendo el gasto público. Entonces, la única forma de lograr salir de esto sin que mengue lo público en España es que los más ricos, la gente del norte, nos echen un cable. Eso es mucho pedir. Eso es mucho pedir, porque ellos dirán, claro, pero es que tú has gastado, es que ahora yo te tengo que pagar. Eso es mucho pedir, pero es que se trata de eso, es que es la única forma de avanzar, es que es lo que me gustaría. A escala, hablando ya de geopolítica, ¿no? Ese es mi sueño. Lo veo un poco probable, pero bueno, pero me gusta pensar que es posible todavía. Bueno, terminamos ya. ¿Nos puedes desvelar cuál va a ser tu próximo artículo en El País? ¿Qué es lo que te vamos a leer próximamente? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando sobre dos cosas. Una es sobre Argelia, precisamente, cómo la pandemia esta va a afectar a las protestas, y otra es un grupo de marroquíes que se han quedado en Ceuta, no pueden volver a Marruecos porque Marruecos ha cerrado las fronteras para su propia gente,
Entonces, los tienen allí en 2 pabellones. En un pabellón están los menores y en otro hay como 160 adultos. Y claro, en ese pabellón de adultos hay gente mezclada. Hay trabajadores de Marruecos que iban y volvían todos los días, gente honesta, y hay también gente que estaba muy desarrapada en la calle y tal, y todos están ahí mezclados. Hay problemas, hay peleas y tal, dicen que se quieren volver a Marruecos, pero la frontera está cerrada. Imposible. Entonces, bueno, pues eso es lo que voy a contar. Voy a intentar contarlo. Estupendo, pues lo leeremos próximamente en el país, en el digital, porque el papel todavía nos cuesta trabajo conseguirlo hoy en día. Así que no llega, no. Es complicado, no. Todo a través de digital, es una cosa bárbara. Bueno, amigo, ha sido pues, muy enriquecedora la charla. Bueno, pues un saludo a toda la gente del pueblo, mucho ánimo y estamos en contacto y que todo vaya bien. Y aplaudiendo a las 8 de la tarde todo. Muy bien, amigo. Un fuerte abrazo. Venga. Ánimo, mucha fuerza. Adiós. Pues ya ven, de esta forma tan coloquial finalizamos la entrevista con un saludo a la gente de su pueblo y un llamamiento a continuar con los aplausos dedicados cada tarde a las 8 a los sanitarios de todo el país. Seguramente, si los peques se lo permiten, volverá a centrarse en los trabajos que tiene entre manos. Un grupo de marroquíes confinados en Ceuta, sin posibilidad de volver a su país, con su frontera cerrada, y el estado de letargo en el que parece haber entrado las protestas contra el poder en Argelia a causa de la pandemia de coronavirus. Ambas propuestas próximamente en el diario El País. No se la pierdan.